Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 10, versículo 12. Aquí nos dice la palabra de Dios: sé fuerte y luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que le parezca bien. Entonces, ¿verdad? Dale, fuerza, sé fuerte, ánimo será. Anila ne cangute, anilan de pireperenite, sino que tener ánimo, tener fuerza, no desanimarse, ¿verdad? Entonces, esto es lo primero que se ofrece y lo primero que se le está diciendo para que uno se entusiasme y uno sepa que es la gracia de Dios que actúa a través mío, porque el ser, ¿verdad?, que quiere decir esa fuerza de Dios, el esek. Y por otra parte, queridos amigos, también esa ayuda que viene de Dios, la fuerza que es la ayuda de Dios, porque nosotros buscamos nuestra liberación, las tres palabras claves de este versículo. Ahora nos invita también a entender que el versículo 2, el ánimo, el ser fuerte, y luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que le parezca bien. En el contexto bíblico, este versículo es la arenga final de Joab. Vaya, oye, peruma o arengajina. Es decir, levantar el ánimo, entusiasmarse. Nosotros necesitamos, queridos amigos, justamente entusiasmarnos los unos a los otros. Estos tres términos que dijimos recién, el hasak, sé fuerte, el jail, que quiere decir el valor, el ejército, y luego el ratzom, que es la voluntad. Ratzom se dice en hebreo. Esta exhortación une, por una parte, lo que nosotros tenemos. Esta es la exhortación, este es el esfuerzo humano, exhortación hacia el desarrollo del esfuerzo humano. Pero por otra parte, además de nuestra fuerza, de nuestra voluntad, la ratzom, como se dice en hebreo, también está el abandonarse en Dios. Abandonarse en Dios. Ba'ere la ñande, la yaguerovia, la ñande y catuja la ñasea lleva. Hayaya, pobe y ponamía. Ba'ere obease yo que fuera. Porque nosotros confiamos en nuestra fuerza, pero esta fuerza que depende de la gracia del Señor, es decir,
peñande yaragolome e añande hina pembarete, pepu acayahuerecoa para salir adelante. Entonces no hay ningún abandono en el sentido negativo de Dios, sino que somos nosotros quienes nos ponemos, nos abandonamos en las manos de Dios. Y por lo tanto eso nos anima. Sé fuerte, sé fuerte será, aníguille, sé fuerte. O por otra parte podemos utilizar la palabra ánimo, dale, ánimo, ánimo. Porque ñande yara ñandere yain. Luchar con todas las fuerzas, poner todo de nuestra parte. Pero queridos amigos, ahora atención. Vamos a aceptar la victoria que nosotros tenemos, la victoria que nosotros conseguimos, que depende siempre de Dios, que depende siempre del Señor. ¿Y por qué eso, queridos amigos? Y porque justamente esa victoria que depende de Dios porque somos nosotros, ¿verdad?, quienes damos este paso importante con esa confianza total en la gracia que Él nos da a nosotros. Si yo soy fuerte, ¿por qué yo soy fuerte? Y yo soy fuerte porque el Señor es el que me da esta gracia, porque yo soy el que ha recibido la gracia de parte de Dios para mirar y darme cuenta. Para salir airoso. Por eso la palabra clave, queridos amigos, esto de ser fuerte, ánimo, ¿verdad? O por otra parte también el darte cuenta, el hecho de la voluntad, todo esto nos ayudan a nosotros, queridos amigos, para salir, ¿verdad? Esforzarnos, luchar, empeñarnos, aceptar entonces que la victoria depende de Dios. Y así, en el contexto histórico que nosotros encontramos aquí, porque es una batalla y es una lucha que nosotros estamos haciendo, pero dentro de nuestro contexto histórico. Todo esto, queridos amigos, que siempre han sido arengas muy comunes en la antigüedad, es lo que nos anima a nosotros a asumir nuestra propia responsabilidad. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. La máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré.
me construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restaurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús, llena mi vida de luz en Jesús. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Quiero adorar.
presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Yo te quiero adorar. Quiero dejarlo todo. Quiero dejarlo todo. Quiero dejarlo todo, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Yo te quiero adorar. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Yo te quiero adorar. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Santo, 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 Dios y Señor nuestro, canta tu grandeza, la hermosa creación. Junto con sus voces, suba nuestro canto, Hosana,
sana nuestro Dios. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 10, el versículo 12. Ánimo, luchemos con valentía, porque nuestro pueblo y las ciudades de nuestro Dios, que Yahvé haga lo que le parezca bien. Entonces, esto es lo que nos está diciendo. El ánimo, ya es curiñandé, peañandé, ñambareteaná. Tenemos que recobrar fuerzas, pero por otra parte también nos está diciendo que tenemos que luchar con valentía por nuestro pueblo. Es decir, aquí hay una causa justificada. Yande yay cuajina, moto para la yayapita ñaína, bae para la yayapota ñaína, mara puicueri para la yajata ñaína, que Yahvé dice, haga lo que le parezca bien. La victoria entonces proviene de Dios. La victoria viene del Señor. Estas arengas militares, porque con algo arengas militares, la oñe la ya lleva, dale, será. Ánimo, ánimo, fuerza, muchachos, ñañora inogue, a ver, pero con mucha valentía, ñande netane, ñande ñañora inoina. Ñande ñañora inoina, la ñande comunidades. Atención, ¿viste? Siempre es ese pacto que nosotros hacemos dentro de una comunidad. Siendas ahí cuatijaño, siendas ahí cusálvese quien pueda, sino que ñande aveñañemo invaiteo ñondiepa lleva para llevar adelante este grupo, para llevar adelante esto que nosotros entendemos que son nuestras propias vidas, ¿verdad? Es nuestro propio grupo. Aquí te habla de las ciudades, del pueblo. Pero después termina y nos dice justamente que ñande Yarabi Haisha, ñande Ndigue, ñande Abetebe, dice Yahvé hace lo que le parece bien. A esto ya entonces, porque Eloy Cuajina, ¿cuál es la voluntad de Dios? En síntesis, se dan cuenta que dentro de una reflexión teológica profunda, ñande ñamo y ye ella incluso nuestras capacidades, nuestras fuerzas, lo volvemos a poner en manos del Señor. Tiene un tono teológico, ciertamente. Joab recuerda que la batalla es por el pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Es por el pueblo y es por las ciudades de nuestro Dios. Peaco dice, ñande ñañona y la ñande comunidades. Ñande ñañona y por este grupo nuestro, en donde nos unimos, donde nosotros tenemos ideas claras hacia dónde queremos luchar, por las que queremos luchar, por qué cosa nos estamos empeñando. Y entonces nuestro énfasis, fuerza interior, énfasis, donde estamos subrayando y golpeando, desde un sentido histórico, se entiende como defensa del honor divino. El honor divino. Énfasis que nosotros hacemos, queridos amigos, en el fondo, es la lucha que estamos haciendo nosotros por este honor divino.
quiere decir que ñande ya yeshakua lleva dentro de nuestra propia vida, dentro de lo que nosotros estamos haciendo, que lo que procuramos en realidad es entender y hacer entender a la comunidad que no es un sálvese quien pueda personal e individual, no da ayuda, sino que aquí es un luchar juntos, solidariamente, porque nosotros estamos entendiendo que la gracia de Dios se manifiesta personalmente en nosotros, pero en función siempre de una comunidad. La ñandella jekajina coabe es el bien de la comunidad. La ñandella jekajina coabe es el yashar, decíamos, es la liberación, es la salvación de esta comunidad que lucha contra todo aquello que le puede hacer mal. Entonces es un honor, es el honor de pelear en defensa del mismo Dios, de pelear en defensa de estos principios y valores que Dios nos ha dado a nosotros, ¿entienden? Y que nos mueven también a nosotros como comunidad. De un aspecto cultural antropológico, en Israel siempre la guerra tenía la dimensión religiosa. Siempre la guerra, pero hay que entender ahí, lleva. Pero una vez hay que entender guasuina, eres la de yara, de la guerra, Dios, hay muchos que dicen así, ¿verdad? Algunos ahí desciendanle ese Antiguo Testamento, porque eres yuhu guerra, eres yuhu tuwe, eres yuhu de yara, pero eso es porque no entendemos absolutamente, ¿verdad?, que dentro del contexto justamente histórico, pero sobre todo desde un pensamiento cultural antropológico, la guerra tenía una dimensión religiosa. Defender al pueblo era defender el nombre de Yahvé. Vuelvo a repetir esto porque esto es importante. Defender la comunidad era defender el mismo honor de Dios, el mismo honor de Yahvé. Upea la ñandella y apoañaína. La guerra santa incluso se le decía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es Dios el que reúne a la comunidad. Nosotros nos damos cuenta de que sin Dios no podemos hacer nada. Todo lo que recibimos lo recibimos de Dios. El pueblo entonces se comprendía aquí más bien como una herencia de Dios, el mismo pueblo. Somos herencia de Dios. Y también las ciudades, la familia, decían los antiguos, y en la Biblia lo encontramos tantas veces, las ciudades son como moradas divinas. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. De Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, en este viernes 12 de septiembre, Peñan de Yara Ayepa Uberuñandé, desde la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Estamos en el capítulo 1,
versículos 1 y 2 y luego 12 al 14. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza, saluda a Timoteo, su verdadero hijo en la fe. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a nuestro Señor Jesucristo porque me ha fortalecido y me ha considerado digno de confianza, llamándome a su servicio a pesar de mis blasfemias, persecuciones e insolencias anteriores. Queridos amigos, aquí el Señor nos está diciendo a través de San Pablo la flaqueza, es decir, nuestras debilidades, es decir, nuestros pecados. Porque Pablo primero se presenta y dice, bueno, yo soy nada más y nada menos, queridos amigos, apóstol, dice, de Jesucristo. Pero después comienza en su presentación a decir justamente que él da gracias a Dios, porque me ha fortalecido y me ha considerado digno de confianza. Porque él, siendo pecador, siendo perseguidor, y él dice luego, me ha llamado a su servicio, a pesar de mis blasfemias, a pesar de mis persecuciones e insolencias anteriores. Upeañan de Yara, entonces, ¿qué? Upeañan de Yara, oje ya, en la medida, queridos amigos, en que nosotros también nos reconocemos débiles, nos reconocemos también en nuestras propias falencias. Pero upean de dice ina la yapita tajau beisa lleva, sino que upean dice ina se yo que cuera ya yesa cua ya yesa pea coanga ñapu añama ñama umbura. Y por eso nos sentimos enviados por el Señor. Todo esto, dice, me pasó por ignorancia, pero sobreabundó la gracia de nuestro Señor Jesucristo en mi vida. Aupea se coanga la cuaoa jame ea pm abei. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza que tengo en su misericordia.
pequeña alma, es que amé mi pequeñez y mi pobreza, lo que agrada a Dios en mi pequeña alma, es que amé mi pequeñez y mi pobreza, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia, que tengo en su misericordia. Lo que agrada a Dios, lo que agrada a Dios en mi pequeña alma, es que amé mi pequeñez y mi pobreza, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia, que tengo en su misericordia. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 10. Capítulo 10, el versículo 12. ¡Ánimo! Luchemos con valentía por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Que Yahvé haga lo que le parezca bien. Queridos amigos, aquí encontramos algunas palabras claves, como siempre, dentro de nuestro estudio bíblico.
En el hebreo, el hazak, fuerte, es la palabra exhortativa aquí en este caso. Josué también utiliza en el capítulo 1, el libro de Josué 1:6, para animar. Dios le dice justamente que sea fuerte. No se trata, queridos amigos, de una fuerza física, evidentemente. Creo que todos nos damos cuenta entre lo que te haya y cuajina ave homo kene en seis chupejina yepa y dale será ania que yete yemo paretege ese que será el año y no ania pitala niño y yo bebeina. Ser fuerte no quiere decir te gimnasio ve ella por musculatura ella por péate gama, sino que el burune acá no seas una persona débil aquí en tu cabecita. Por eso es que, queridos amigos, esto es esencial y fundamental al no tratarse de una fuerza física, sino que de una decisión espiritual. Apea es importante la gente lo que esté a la ñajenduina porque el guerrear, el pelear contra los vicios, por ejemplo. Yandé la ñañona y no estábamos y nadie apota contra la droga, contra el alcohol, contra el mondajá, contra el pocané, contra la corrupción. Porque un día estaba en el pero ya se han enviciado y se han quedado, sinceramente, se han debilitado en esa capacidad de reflexión y de lucha. Es decir, lo que los obispos latinoamericanos siempre dijeron, las 3 P, y una de esas P es el placer. El placer quiere decir que uno ya hay frases interesantes también que se dicen, lanzarse en los brazos de Morfeo, dice. Lanzarse en los brazos de Morfeo. Ubea dice, de ven a interesa. En el minte bebe, ne mondá, de yapure, yapula, yaposea. Tenés el poder, utilizar y hacer lo que querés como querés, ¿entiendes? Entonces, queridos amigos, para salir de cualquier vicio, para salir de cualquier situación negativa de nuestra vida, nosotros tenemos que tener mucha fuerza de voluntad. Tenemos que tener mucha perseverancia. El libro del Apocalipsis, eso ya en el Nuevo Testamento, cuando Juan le pregunta, ¿y quiénes son estos 144,000 ciertamente que vio ahí? Dice que se salvaban. ¿Quiénes son estos? Que llevan la túnica blanca. Y ahí le responde y le dice, estos son los que han lavado, escuchen bien, han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Upea dice, que tuvieron clara la idea. Tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar y tenemos que salir. Y eso quiere decir, queridos amigos, la palabra hazak, la fuerza, sé fuerte. Por otra parte, el jail, que significa vigor, riqueza, poder, el dinamis, el dínamo, ¿verdad? El dinámico, implica ese valor militar, pero es ese valor que nosotros lo ponemos al servicio espiritual. Y luego, ya hemos dicho la palabra ratzon, que quiere decir el beneplácito, el agrado divino, es decir, esa voluntad. Nosotros en griego le decimos el telema. Se enseña que la última palabra pertenece a Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Que Dios lo que quiere de nosotros es que seamos felices. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Esa mañana de septiembre de 1754, María Mueces salió a paso largo de Ipiales hacia la aldea de Potosí para visitar a Rosita, su pequeña hija sordomuda, que estaba al cuidado de sus familiares, y poco después del mediodía ya estaba descendiendo por la escarpada ladera en cuyo fondo discurre el revoltoso río Guaitara, y a mitad de la falda la sorprendió una fragorosa tempestad que la obligó a guarecerse en una cueva cercana, y entonces, con profunda devoción, se encomendó a la Virgen del Rosario. Al cabo de un rato de intensa oración, sintió que le tocaban el hombro y, presa de pánico, sin esperar a que amainara el temporal, huyó del lugar y antes del anochecer llegó exhausta a Potosí. 2 días después, emprendió el retorno a Ipiales con su hija a cuestas. Y al pasar por la gruta, la niña, evidentemente emocionada, habló por primera vez y le dijo: «Mamá, allá adentro hay una señora blanca con su hijo en los brazos y me está llamando». La aterrada madre la apretó contra su pecho, salió corriendo y esa misma noche contó lo sucedido en la casa de los Torresano, sus patrones, quienes, a pesar de que la pequeña milagrosamente había recuperado el habla, era sordomuda, no le creyeron. Una semana más tarde, al pasar de nuevo por el mismo sitio, la señora Blanca volvió a llamar a Rosita, pero esta vez María Mueces sí congregó a los habitantes de Potosí y, mientras narraba lo acontecido, se percató de que su niña había desaparecido. Entonces se fue a buscarla con sus vecinos por todas partes y la encontró en la caverna, embelesada ante la imagen de la Virgen, con el niño Jesús en brazos, flanqueada por Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís, plasmada en una laja de 3 metros con 20 centímetros de alta por 2 metros de ancha, con las figuras esparcidas en una superficie de 2 metros por 1,20 de anchura. Esa es la imagen. Desde ese momento comenzó la romería de los habitantes, y hasta el padre Juan de Villafuerte, párroco de Ipiales, visitó la gruta y, extasiado por la belleza sobrenatural de la imagen, celebró la primera misa en ella. Y con la ayuda de los vecinos comenzó la construcción de una ermita rústica con techo de paja que serviría de santuario hasta 1794, cuando se emprendió la edificación de una capilla de piedra más consistente. Y como los milagros se sucedieron a granel, pronto quedó pequeña para recibir a la gran cantidad de peregrinos de toda América que acudían en masa, especialmente en septiembre, mes en el que se celebra su festividad. Por eso, en 1916, el ingeniero ecuatoriano Gualberto Pérez y el arquitecto pastuso Lucindo Espinosa comenzaron a erigir el actual templo de estilo neogótico, encastrado en la ladera. Pues la imagen de Nuestra Señora del Rosario de las Lajas, que preside el altar mayor, forma parte de la pared rocosa de la montaña, y está suspendido este santuario, o este templo que ellos hicieron, sobre un puente de 50 metros de altura, 17 de anchura y 20 de largura, que cruza el río Guaitara y sirve de atrio enmarcado por ángeles que lo custodian desde la balaustrada y conducen al visitante hacia el interior de sus 3 naves de 28 metros de extensión y 15 de amplitud, que son bellamente iluminadas durante el día por vitrales del artista alemán Walter Wolf. El santuario de Nuestra Señora de las Lajas, coronado por una torre de 100 metros de altura, fue concluido en 1949 y elevado por la Santa Sede a la categoría de Basílica Menor en 1954. En el 2006, este templo fue proclamado Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional. Un año después, clasificó como una de las 7 maravillas de Colombia, y en el 2015, el diario británico The Daily Telegraph adelantó una encuesta que proclamó a este templo como la iglesia más bella del mundo por su ubicación y arquitectura. Pero más admirable que la construcción es la imagen de Nuestra Señora de las Lajas, que aparece sobre una media luna, con el niño en su brazo izquierdo en actitud de entregarle un cíngulo, el cinturón, a San Francisco, mientras que la Madonna, pues la Virgen, le ofrece con su mano derecha un rosario a Santo Domingo de Guzmán, y cuyo origen y antigüedad es desconocido, porque a pesar de haber estado a la intemperie durante cientos de años, sus colores de tono mate permanecen vívidos e inmunes al polvo, al humo de las velas y a las deyecciones de los insectos y las palomas. Es todavía más sorprendente el hecho de que, según las conclusiones de una reciente investigación científica, la impresión del conjunto
penetra varios centímetros la piedra, a pesar de que no existen trazas de pigmentos vegetales ni de sustancias químicas. Por eso, hoy, 12 de septiembre, día de su festividad, pidámosle a Nuestra Señora de las Lajas que nos salve del abismo del pecado y nos proteja de las inclemencias de la vida. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Segundo libro de Samuel, allá se llama el capítulo 10 y hoy el versículo 12. Con este un poco está terminando, ¿verdad? Esta partecita de la arenga ya Ñande, ¿verdad? Ánimo, 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 le dice, luchemos con valentía por nuestro pueblo y las ciudades de nuestro Dios. Que Yahvé haga lo que le parezca bien. ¿Qué es lo que nos enseña, queridos amigos, este versículo? Y este versículo enseña el equilibrio que tiene que haber entre la acción y la confianza. Acción y confianza. Es indispensable, es excepcional, queridos amigos, acción y confianza. El hombre que debe esforzarse, pero reconocer que la victoria depende de Dios. El hombre que debe esforzarse. Yande coñe pianse yo que fuera. Anila ñeimo lleva que todo cae del cielo, ya es ahí señande. No deja ela que todo cae del cielo, sino que ñande ya y cua ponala ñande añana. Yamba apona. Ya ñemombaretean, el esfuerzo es importante. Pero ahí nosotros también tenemos que reconocer que ese esfuerzo, que esa lucha, que ese empeño que nosotros tenemos y con el cual estamos luchando, queridos amigos, es reconocer que es Dios el que nos da esa gracia, esa fuerza. El dinamis, decíamos, ¿verdad? El dínamo, el dinamismo, el gesek, es decir, la fuerza de Dios. Ahora, cuando nosotros solemos decir, por el reino de Dios ya hoy, del Antiguo Testamento siempre se está pensando en el reino de Dios. Que en el Nuevo Testamento de que Jesús llega, lo primero que dice, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean el Evangelio para que el reino de Dios se haga presente. ¿Entienden? Entonces el reino de Dios, apeago la reino de Dios que dice, reino, el reino nuestro, el reinado que hay entre nosotros, depende de quién, depende de Dios. O el reino de Dios es el que está en medio de nosotros. Da ahí el reino del narcotráfico. Da ahí el reino del mondajá. Da ahí el reino del pocané. Da ahí el reino del corrupto. Apeñan de tallareco, está tiempo mayareco, ñeira. Corrupción por todas partes. Corrupción.
ñandendi catuila ñañe. Entonces, incluso algunos empresarios me decían, el asunto es para que sea lleva a presentar la licitación. Se ve esa carpeta ve más a muy mana. 30%, 20%, no hay bien por lo que sea. A ver, oye, porque hoy la maletín ave, hoy la maletín amoa. Hape hago orden ma hoy la oñe me eve. Se dan cuenta, queridos amigos, la corrupción que se ha institucionalizado. Ahí se vea. Institucionalizado. Porque cualquiera que quiere hacer algo, que quiere trabajar, ya sabe que la coima, que la corrupción tiene que ponerlo ahí abajo o dentro del ítem de su propuesta de trabajo, tiene que poner coima, o si no tiene que poner corrupción, o si no tiene que poner mondaja benguaná, o si no tiene que poner maletín, o si no tiene que poner ministro benguaná, o si no tiene que poner presidente benguaná, o si no tiene que poner con bandido benguaná, no sé, que ponga el ítem y el nombre que quieran. Tomo y sea la tera. El nombre vos podés poner lo que querés. Como podés poner también así de una manera muy solapada, muy solapada. Va a ver, doy cuay hanguay se va a coa. Gastos varios. Y gaturemos ahí, por ejemplo, UPP de cuay, pero varios, pues son varios son los que tienen que coimear. Varios de coimear. Gastos varios. Pero pues venden de ahí donde pillaya, ye pilla pamanio, ye cua pamanio. A ver, yo pienso que tenemos que ser un poquitito más sinceros. E incluso, si queremos ser más todavía, más directos, vende proyecto, veremos mañana, para fulano y tal. Ay, moí pe ministrorera terapenda y cuay marera, pe director de tal cosa, peo me eta andejina, peo yerure andejina. Para gestor fulano y tal. Coima. Tanto. ¿Entendemos? Entonces ese es nuestro gran problema, queridos amigos. Y esto es lo que a nosotros, ¿verdad? Nos duele mucho, ¿verdad? Porque al final de cuentas nosotros sabemos que llegamos a hacer agua, se dice generalmente. Queridos amigos, de esta manera nos despedimos y vamos concluyendo, ¿verdad? Por el día de hoy, y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con Mañan de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de